El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es uno de los casos de crímenes más infames y misteriosos de la historia de Estados Unidos. Durante la década de 1960 y principios de 1970, un asesino en serie operó en la región de San Francisco, California, enviando cartas encriptadas y mensajes crípticos a los medios de comunicación y la policía, burlándose de las autoridades y sembrando el pánico en la comunidad. A pesar de una intensa búsqueda y numerosas investigaciones, el asesino del Zodíaco nunca fue atrapado, dejando una serie de preguntas sin respuesta y un legado de misterio que perdura hasta el día de hoy. Todo comenzó en el verano de 1969, cuando se descubrió el cuerpo sin vida de una pareja joven en un automóvil en una zona apartada cerca de Vallejo, California. Ambos habían sido baleados y el asesino había dejado mensajes cifrados en la escena del crimen. Poco después, una serie de cartas encriptadas fueron enviadas a los periódicos locales y a la policía, firmadas con un símbolo enigmático que se convertiría en el sello distintivo del asesino del Zodíaco. A medida que pasaba el tiempo, el asesino del Zodíaco continuaba enviando cartas a los medios de comunicación y la policía, burlándose de las autoridades y describiendo en detalle los asesinatos que había cometido. Los mensajes estaban llenos de códigos y enigmas, lo que hacía que la identificación y captura del asesino fuera extremadamente difícil. El asesino del Zodíaco también amenazaba con cometer más asesinatos y sus mensajes no eran publicados en los periódicos. A lo largo de los años, se produjeron una serie de asesinatos y ataques en la región de San Francisco que se atribuyeron al asesino del Zodíaco, pero la falta de evidencia concreta y la habilidad del asesino para evadir la captura desconcertaron a las autoridades. La policía seguía pistas y buscaba posibles sospechosos, pero ninguna de las investigaciones llevó a un arresto definitivo. A pesar de los esfuerzos incansables de la policía y de numerosas teorías y especulaciones de los investigadores y la comunidad en general, el asesino del Zodíaco nunca fue atrapado. Los mensajes encriptados y los enigmas dejados por el asesino nunca fueron completamente descifrados, y su identidad sigue siendo un misterio sin resolver. El caso del asesino del Zodíaco se ha convertido en uno de los casos más notorios y enigmáticos de la historia de Estados Unidos, dejando preguntas sin respuesta y teorías en disputa. Aquí hay algunos datos importantes sobre el asesino del Zodíaco. Número 1. Periodo de actividad. El asesino del Zodíaco operó en la región de San Francisco, California, durante la década de 1960 y principios de 1970. Se cree que llevó a cabo una serie de asesinatos y ataques entre 1968 y 1974. Número 2. Modus operandi. El asesino del Zodíaco atacaba a sus víctimas generalmente en parejas, a menudo en lugares apartados y al aire libre. Usaba armas de fuego y cuchillos para cometer los asesinatos, y se caracterizaba por dejar mensajes cifrados y enigmas en la escena del crimen. Número 3. Cartas encriptadas. Una de las características más notorias del asesino del Zodíaco es su tendencia a enviar cartas encriptadas y mensajes crípticos a los medios de comunicación y la policía. Se cree que envió al menos 20 cartas encriptadas, de las cuales algunas todavía no han sido completamente descifradas. Número 4. Símbolo del Zodíaco. El asesino del Zodíaco firmaba sus cartas con un símbolo enigmático que se convirtió en su sello distintivo. Este símbolo estaba compuesto por un círculo cruzado por una cruz, con lo que parecían ser letras o números en su interior. Número 5. Víctimas confirmadas. Se cree que el asesino del Zodíaco cometió al menos 7 asesinatos confirmados, aunque se sospecha que pudo haber cometido más. Sus víctimas incluían a parejas jóvenes, taxistas y personas que se encontraban en lugares apartados. Número 6. Fallida identificación. A pesar de una intensa búsqueda y numerosas investigaciones, el asesino del Zodíaco nunca fue identificado ni arrestado. A lo largo de los años, se han presentado varias teorías y sospechosos, pero ninguna ha sido confirmada. Número 7. Legado de misterio. El caso del asesino del Zodíaco ha generado una gran cantidad de especulaciones y teorías, así como la atención de los medios de comunicación y el público en general. A pesar del paso del tiempo, el misterio que rodea la identidad y los motivos del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los enigmas más notorios y desconcertantes en la historia del crimen. Estos datos importantes sobre el asesino del Zodíaco destacan la naturaleza misteriosa y sin resolver de este caso de crimen en serie, que ha dejado una huella duradera en la historia del crimen en Estados Unidos. Conclusiones.
El caso del asesino del Zodíaco ha sido objeto de numerosas investigaciones, documentales, libros y películas a lo largo de los años, y sigue siendo un tema de intriga y especulación en la cultura popular. Aunque el caso sigue sin resolverse, se han planteado diversas teorías sobre la identidad del asesino, incluyendo sospechosos potenciales y posibles motivos, pero ninguna ha sido confirmada. El asesino del Zodíaco ha dejado una huella duradera en la historia del crimen en Estados Unidos, con su habilidad para evadir la captura y su aparente gusto por los enigmas y los mensajes cifrados. En definitiva, el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo un enigma sin resolver en la historia del crimen. Aunque han pasado décadas desde los asesinatos y los mensajes